Vamos al mítico. Y ya para finalizar con Dragon Ball. Me Para... encanta Dragon Ball. Pero bueno, aquí vamos con Akira Toriyama. Ahora, datos relevantes. De Akira Toriyama, publicación del manga fue del 20 de noviembre del 84 a 23 de mayo del 95. Este en específico en la revista Weekly Shonen Jump. Ahora, este tiene 42 volúmenes. O sea, bastante. Son una década completa de trabajo. Su emisión del anime original fue el 26 de febrero del 86 y terminó el 19 de abril del 89. La emisión del anime de Z, que sería la continuación y final del manga, que dicho sea de paso, Dragon Ball Z es donde más se conoce en Occidente, pero también es clave de que es de la saga de Raditz o la saga Saiyajin hasta la saga de Buu, que es el último enemigo que tiene la obra original. Entonces, 26 de abril del 89 hasta el 31 de enero del 96. Es decir, esta obra tiene más de 5 años de emisión, 10 años si contamos desde la emisión original. O sea, bastante choncho el trabajo que hizo Akira Toriyama y el equipo de animación. Ahora se hizo un revival con la emisión del anime de Super, que fue del 5 de julio del 2015 al 25 de marzo del 2018. Ahora, esta en específico tiene más de 21 películas, que son 13 de Z. Son tres originales que eran de Dragon Ball, una que se hizo por el especial de los 10 años, que es El Camino hacia el Poder, y también se hizo otra obra con Dragon Ball GT. Al final las importantes vienen siendo con el regreso de Toriyama como el autor original de la obra y vino la batalla de los dioses, la resurrección de Freezer, que todavía tienen en su totalidad Dragon Ball Z, pero ya viene toda la revival con Dragon Ball Super. eh, y viene siendo Dragon Ball Super Broly y recientemente Dragon Ball Super Hero. O sea, son bastantes. Y todas han sido relevantes y pueden checarlas creo que por Amazon Prime. Eh, los géneros son acción, aventura, fantasía, ciencia ficción y comedia. Ahora, pongo la comedia al final, pero en sí siempre la obra de Toriyama, en todas sus obras, la comedia es súper relevante. Pero en esta en específico, en algún punto de la historia, dejaron la comedia de lado y se convirtió en acción y aventura propia. Esto pasa en específico en la saga de Picoro Daimaku, y ahí es cuando se comenzó a tener una historia mucho más seria. Eh, ahora sí, esto es súper importante esta franquicia porque tiene tarjetas de colección que allá en Japón, eh, como les dije, es más fácil de que quieran robarse las tarjetas de colección que el mismo dinero en Japón, por las súper preciadas que son. Tarjetas raras y súper raras o ultra raras. Ujú. Aparte están los musicales que también ha habido, los videojuegos que recientemente va a estar Sparking Zero y las figuras de colección, desde su modo normal, pasando por el Super Saiyajin y ahora por el Ultra Instinto. La evaluación de la marca es de las más caras, son 23.000 millones de dólares, siendo dentro del top 10 de las marcas más caras del anime y el manga en el mundo. Ahora, el impacto en la cultura popular ha sido en la moda, en la música, videojuegos, cosplay, que en específico con el cosplay, a diferencia de la moda, es que en realidad hace que las personas se envistan de los personajes. Y tiene una representación cultural porque Goku fue un embajador en Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020, cuando fue la pandemia, y se tuvo que Ujú. retrasar un año, cosa Ujú. que no todos los personajes tuvieron. De hecho, también otro embajador es Mario Bros, pero eso es por la importancia que él tenía en videojuegos. Y Goku en el anime y el manga. No hay una mejor expresión. Ahora continuamos. Aquí nada más es un pequeño catálogo del universo de Toriyama. Aquí está. Él nació en Nagoya, Japón, el 5 de abril del 1955. Él, por ende, es Aries. Fue un dibujante, sus obras más originales siempre han sido Doctor Slump y Dragon Ball. Y si se dan cuenta, como dice aquí, en el extranjero gracias a su obra Dragon Ball, la cual ha sido vista por más de 3
generaciones a nivel mundial, que eso no se dice todos los días, que la obra de uno se vea por varias generaciones. Aquí nada más lo único que quiero relevar es todas las películas que se han visto, el ataque del dragón, la fusión, el combate final, que de hecho podríamos hacer una astrogeometría de todo eso, pero sabiendo que ya sería un video más largo, mejor lo vamos a dejar para otra ocasión. Me parece bien. Lo importante aquí es volver a ver a Dragon Ball con Akira Toriyama, viendo cómo su personaje ha crecido, como les mencioné. Venimos de un personaje rechoncho con colita a alguien adulto que sigue siendo un niño por dentro, Ujú, pero ya tiene una connotación mucho más madura al momento de pelear por sus allegados. Ahora, Toriyama, evidentemente él es ariano, como hemos dicho, de grado 14, tiene su luna en Virgo, que sería muy específico de él. Él, de hecho, trabajaba bastante, tiene su Marte en Tauro, muy malo, pero bueno, era trabajar y trabajar desde casa. Eso sí, tiene un hermoso Venus en Piscis, ujú. exaltado. Está Eso le da mucho amor a lo que sea que esté haciendo cuando se trata de la fantasía. O sea, Goku para él es como un hijo. bien. Y no sé si aquí quieras agregar algo más, Diana, No, sabiendo es del... ¿Ves? llamativo el Saturno ahí en Escorpio haciendo el trígono con Júpiter y también en exaltación. Que mira que al igual que, que en la carta de Naoko Takeuchi, creadora de Sailor Moon, él también tiene el Júpiter en exaltación. En cáncer. Y como Kurumada también lo tiene en Urano, Urano en cáncer. Y Urano en Cáncer. O sea, Y la Luna está formando esos sextiles con esos dos planetas que, bueno, gran capacidad de detalle, mucha precisión en el trabajo. De hecho, en el manga es así, la ilustración muy precisa, muy pulcra, con bastantes detalles que reflejan tanto las emociones como las características de los personajes y de los escenarios en donde se desenvuelven las historias. Porque recuerden que en el transcurso de desarrollo de todas las sagas, fuimos cambiando los escenarios y siempre. transmitían, ¿no? Como una gran esencia de lo que estaban viviendo esos personajes allí. Eso también puede estar representado por ese lado. Sí, es bastante curioso. Sí. Pero bueno, Toriyama es todo un personaje. Y ahora sí, vamos a ver cómo es Toriyama consigo mismo. Sobre todo Akira Toriyama le toca el 26 grados de cáncer. ¿Qué hay en cáncer? Tenemos a Júpiter y Urano. Y como dije, aquí le estoy dando hasta 6 grados o 7 grados en cuanto a orbe cuando hay conjunciones. Entonces aquí ya podemos decir que Akira Toriyama será una persona diferente, posiblemente relacionado a la tecnología o posiblemente que tenga una expansión familiar. Y en sí va mucho con sus obras. Siempre van expandiéndose los personajes y creando una esencia de familia, pero también está mucho la esencia de lo que es la ciencia ficción. Aquí, sin ver Dragon Ball, con Doctor Slump, lo vemos de que estamos hablando de personajes androides, cosa que son cosas raras, ¿no? ¿Un androide qué es? Es algo que es futurista. Entonces, a él siempre le ha gustado el tema futurista y de hecho también en su obra Sandland la han de ver que tiene mucho énfasis en lo que es la mecánica, porque él fue diseñador, ¿no? Si no me recuerdo, fue diseño industrial lo que estudió. Bueno, al final de cabo, lo que él hacía era diseñar. Ujú, Y él, al igual que Naoko, participaron en muchos concursos hasta que sus obras One Shot, que solamente son obras de una sola vez, ganaron y de ahí hasta que alguien les ofreció un contrato para poder hacer otra vez una obra, pero esta vez una obra serializada. ujú. Es algo que comparten Naoko y Toriyama en común. Ahora, aquí quería hacer Goku 21 grados de Sagitario. Ahí ya podemos saber por nada más el grado estragemático qué personalidad tiene Goku o qué está buscando Goku. Él siempre está buscando qué hay más allá de las cosas, qué hay más allá que no es de mi cultura. Ujú. Siempre está buscando a las esferas del dragón dentro de su arco, que es ir a otras regiones, otros mundos. Y dentro de la obra original, que todos sabemos que está basada en la obra oriental famosa de El viaje a Occidente,
que donde Son Goku, que es el personaje mítico que tiene la mitología china, tiene que irse a otro sitio que no es ahí, pero siempre ha sido el personaje poderoso y tiene esta resolución de un niño con cola, Ujú. o al menos lo hace así representativo Toriyama, que al principio en verdad no era un Saiyajin, solamente eso digamos que se lo guardó para un detalle más mucho más dramático de la historia. O sea, no estaba dentro del original. Y de hecho todos saben que Toriyama normalmente olvida cosas. Y es algo muy Toriyama decir algo y luego ya descanonizarlo, porque él mismo se contradice, pero es normal cuando trabajas tantas horas que se te olvidan los detalles, ¿no? Sí. Pero bueno, al final Goku es 21 grados Sagitarios. Ahí lo importante para Goku es buscar el camino hacia el otro lado, trascender, conocer muchos nuevos lugares, nuevas formas. Y si se dan cuenta, y no me acuerdo si el personaje mismo lo ha dicho, él siempre le gusta pelear con personas más fuertes, pero personas más fuertes que son nuevas. Y es algo que Ujú. es fresco con Sagitario. Ahora, Dragon Ball normal, que sería dentro de toda la obra canónica, es 29 grados de Acuario. Esto quiere decir que es una obra muy, muy diferente a todo lo que se ha visto. Y también tiene que ver mucho con la fraternidad. Ya ves, la fraternidad dentro de Acuario se ve mucho. Lo mismo pasó en Dragon Ball Z, que no hay mucho cambio. De hecho, aquí ya no está dentro del orbe que yo considero, pero siguen teniendo una esencia similar por hablar del mismo tema. En Super es donde cambia la cosa. Y de hecho, la caricatura misma cambia. Y en vez Ujú. de verse más las caras cuadradas, se ven las caras más circulares, que es mucho de cáncer, caras Sí. ovaladas. Y le está haciendo un trígono a Venus en Piscis que le da un sentido estético visual mucho más suave y contorneado. Exacto. Sí. Luego está Nachimi Mikami, que ella es tanto la esposa de Toriyama como la coautora del Kamehameha, porque creo que se iba a llamar otra cosa que no es como nuestros amigos en España, o la onda vital, Ok, pero fue gracias a ella que se fue como Kamehameha, que también dicho sea de paso, existe una isla en, si no me recuerdo, en Hawái. Ese rey era un rey en Hawái que se llamaba Kamehameha, que es el ataque insignia de Goku y el resto de los guerreros Z, que si se dan cuenta también quien lo hizo fue el maestro Roshi, que sería el representante, entre comillas, de ese rey Kamehameha, pero en esta obra. sí. Ahora, regresando al 0 grados de Virgo, eh, él no tiene nada en Virgo salvo su luna. No sabemos qué otras cosas más estén ahí, pero sí sabemos que hay una oposición de a menos de 6 grados con ese Venus. Entonces, quiere decir que sí, esa otra persona se sacrifica mucho por él y que hay una relación de mucho amor por esa mujer, a pesar de que pueda haber confrontaciones por estar en 0 de Virgo. Y también sabemos por Virgo que seguramente Nachimi Mikami es una persona medio estricta y que le gusta las cosas más en orden. Y por eso es que ella es la que le ayuda a tener orden a Toriyama. Ahora nos seguimos con Wonderland. Si se dan cuenta, ya no hay muchos. Wonderland está en 20 de Pisces. Ya no es considerado, para mí ya no es considerado con el 27 de Pisces. Si Ok. acaso Wonderland está con Saturno, le va a dar menos fama. Doctor Slump, que es así, es súper importante, está en el 0 grados de Géminis, que está cerca de Tauro, por orbe. Y también estamos con solamente eso. Tenemos de que sí, era una serie de manga que se relataba sobre esto de la doble vitalidad o la doble moral. Y sobre todo porque Arale, que es el personaje de Doctor Slump, se cree ella que es una niña, pero al mismo tiempo es un androide. Siempre está viviendo en la ambivalencia entre ser androide y ser niña. Y también decimos que en el caso de Doctor Slump su propósito es seguir hablando porque hay muchos personajes que hablan y hacen muchas cosas de chistes, que también es algo muy característico de Géminis. Ahora, Paula Android.
que aquí nada más lo traje porque Pola en Roy, el ANT no tiene en grado astrogeométrico un peso, o sea, vale cero. Aquí lo importante nada más es Pola y Roy, y por eso es 15 grados Sagitario, son solamente 8 letras, y eso le da el grado 15. Que si se dan cuenta, tampoco hay planetas, ni algo que esté en grados, para que sepan que existe esa obra. Escape tampoco, Dragon Boy, que Dragon Boy sería el prototipo a Dragon Ball, Ok. que ese sí tiene una connotación un tanto en sextil con el sol de Toriyama, que viene siendo algo tipo de guerra. Pues Dragon Boy es el prototipo. Algo que no les he dicho es que Nekomajin es la secuela indirecta de Dragon Ball en el original, y de hecho está en el 14 grados de cáncer, que está muy cerca de Dragon Ball Super, y que ahora sí en Orbe está con ese Júpiter está con Júpiter en cáncer. Y muchos de los que son panes de Toriyama prefieren luego Nekomajin porque es la secuela de Dragon Ball en cuanto a los eventos sucetorios de la obra original. De hecho, aparece hasta el hijo de Freezer en Nekomajin. Luego está Sandland en 10 grados de Capricornio, que aquí vamos a decir que es Sandland, la última obra que está Toriyama, la pueden ver en Star Plus o Disney Plus, que es lo último. También ya hay un videojuego de Sandland. No es una obra tan relevante de él, pero sí podemos decirles que por Capricornio quiere alcanzar un estatus, y en sí en los personajes es un lugar árido, y Mm, lo que quieren es tener agua para tener un estatus. O sea, hay un tema específico que tiene el grado 10 de Capricornio con Sanland, que nos va diciendo el contexto de la historia sin decirnos tanto. Y aquí en específico no hay nada en grado 10. Lo más cercano sería la cuadratura que hay entre Capricornio y Aries con el Sol de Toriyama, porque también hay peleas, pero estas son peleas por el estatus. Y luego el último manga que también traje, que es Jaco de Galactic Patrolman, que así es como se llama en inglés, es 19 grados de Capricornio, que también tiene una conexión indirecta con Dragon Ball, porque explican en una parte, aparece Bardock, el padre de Goku, ujú. y él es 19 grados de Capricornio, que también sigue teniendo una cuadratura con el Sol de Toriyama. Y tiene ahora sí la oposición perfecta o casi perfecta con el Júpiter en Cáncer. O sea, tiene que hablar de temas relacionados a familia, porque sí habla de los temas familiares, que también aparece la hermana de Bulma. O sea, hay personajes que ya se vieron, pero ahora son familiares de esos personajes. O sea, está interesante. Interesante. Sí. Y ahora sí nos vamos con lo último, que viene siendo la carta natal de Dragon Ball. Que nadie hubiera Mm, supuesto que Dragon Ball es 27 grados de Escorpio, ¿verdad? qué interesante. Sol en Escorpio, conjunción con el nodo Nodo sur. sur. Muy bien. Y además, viendo que Akira Toriyama está en el grado 26 de Cáncer, formando un trígono con esos puntos. Exactamente. Hay un trígono por nombre de astrogeometría. Sí. Y aparte hay un sextil por nodos y un trígono por nodos. O sea, los dos se están conectando. Esta obra es una obra, podríamos interpretar lo que es una obra karmática de Toriyama. O sea, que tenía que darla al mundo. Sí, Si tenía nos que ponemos ponerla a al mundo. especular, ¿verdad? Pero como a veces luego no me gusta hablar sobre eso de las vidas pasadas, me gusta ser un poquito más enfático en la actualidad de lo que podemos ver. Me gusta saber que todo esto que tiene con su grado 29 de Acuario sigue estando, tiene esa relación de cuadratura con ese sol. Porque sí hubo problemas, o mejor dicho, algunos roces con los editores que tuvo, que tuvo Toriyama. Él tuvo un editor hasta la saga perdón, de la saga de Freezer, porque Ujú. originalmente la saga de Freezer era el final de todo Dragon Ball, porque en Sí. sí Dragon Ball se llama así porque el eje central de la trama son las esferas del dragón.
Cuando pasamos a la saga de Cell y luego a la de Majin Buu, cambió de editor. Y entonces es por eso que tenemos otras ideas locas, como tipo Terminator en el caso de Cell, en la saga de Cell, hay mucho relieve con John Connor, con Trunks, y Cell como si fuera Terminator, y los androides, evidentemente. Y con Majin Buu ya fue otra cosa que fue más fantasiosa, regresando a los originales de Toriyama. Pero bueno, esos son por temas de saga. Pero sí, ese grado 29 de Acuario le dio mucho énfasis a Dragon Ball, a darse a conocer en comunidades, porque al final hubo luz con ese sol Sí, y es exacto. familiar. Luego tenemos 22 de Acuario, sin duda ahora con ese Saturno, porque hay muchas adversidades y ahora sí, aquí eso es lo importante, Diana. Tenemos a Saturno, que es el regente natural, o mejor el regente antiguo de De acuario. Acuario, y se está conectando por una cuadratura con Dragon Ball Z hacia Acuario. ¿Qué te quiere decir eso? Mm, Que es más o interesante. menos lo que aplicamos en astrología horaria y electiva. Bueno, Saturno sería el dispositor, pero la Ujú. relación es por cuadratura. Es decir, que hay un esfuerzo, que hay un pedido que Saturno debe aceptar con mucha diligencia, con mucha vehemencia frente al tema, pero que de todas maneras involucra mucho esfuerzo en su elaboración. ¿Y de qué se trata la obra? De esforzarnos para sobrepasar nuestros límites. Exactamente. Muy bien dicho. ¿Eh? Por eso es que le pedí a Diana eso, porque evidentemente sabiendo de la obra, ya uno Sí, sabe que Goku siempre se tiene que enfrentar a un enemigo que al final tiene que vencer y tiene que superar sus límites. Pero eso va en toda la obra. sí. Y con Dragon Ball Super, ahí no hay nada, es 8 de cáncer, pero tiene un hermoso, eh, ¿cómo se dice? Oposición con ese Venus que tiene en Capricornio. Es decir, Ujú, siempre va a haber una ambivalencia entre lo que es el calor del hogar o lo que es la familia contra lo que hay que ir y ser el mejor de todos, porque eso es lo que le gusta a Goku y, bueno, el personaje principal y que es la razón de por qué esta obra existe. ujú. De Pero en acuerdo. sí la obra es superarse, buscar siempre lo que no nos gusta, o sea, estar en tranquilidad, que sería más bien al revés, un Venus en Cáncer, y aquí es un Venus en Capricornio, aquel que está exprimiendo. Sí, aquí hay una serie de retos y de ambiciones propias de sus aventuras para poder ir más allá. Es un punto de igual esfuerzo para conducirlos a alguna meta, pero también como con esa diferencia. Creo que ahí hubo una, bueno, digamos, eso se fue percibiendo a lo largo de la historia, pero se fue separando del tema familiar, del núcleo. Exacto. Sí. Ahora vamos con Goku, 21 grados de Sagitario. Y como ves, Goku en esta carta de Dragon Ball no tiene, o sea, está cerca de ese Mercurio en Sagitario, que no está en su mejor dignidad, pero nos va a hacer que Goku sea muy imperactivo. Un personaje que siempre va a buscar ir más allá de todos los límites. Está interesante, ¿no? Porque es el propósito de Goku, superar sus límites y conocer personas. Y aquí Mercurio es el que conoce. Y Diana lo mencionó en algún punto, es aquel que viaja en otros mundos. Goku ha muerto del mundo de los vivos y se fue al mundo de los muertos. Y luego regresó del inframundo o del mundo de los muertos a la vida. Y el Ujú. único personaje que hace esto en astrología es Mercurio. Sí, muy bien. Y ahora, eso es como Goku. Ahora, él se presenta siempre como yo soy Son Goku, pero aquí viene con el tema del propósito. Goku que siempre busca la justicia. Quiera o no, él de hecho creo que lo menciona en Dragon Ball Super, que él no es un superhéroe ni está buscando como tal la justicia, pero sí busca el equilibrio y sí busca la paz. Y eso es algo de muy de Libra. Ujú. Y sabiendo que también está la luna, es el personaje que es el que maneja la historia a nivel emocional, cosa que no lo sabríamos si no tuviéramos la luna con el Claro. personaje. Luego está Krillin, el número 10 de Tauro, ese me sorprendió.
Pero luego viendo nuevamente la historia, Krillin es el único personaje dentro de todas las sagas que ha estado con Goku desde el inicio de la historia. De hecho, en la saga de Pilaf, que sería la primera saga, no lo conoce. Va en la saga del entrenamiento con el maestro Roshi que conoce a Krillin. Y es el personaje que ha estado siempre con él desde ese inicio. O sea, es un personaje que también le gusta la belleza y que también podríamos decir que está en búsqueda de algo que lo mueva de manera femenina, ¿no? Porque al final el grado 10 de Tauro, digo, Tauro en específico, es de Venus. Entonces siempre va a ser un personaje que va a buscar algo femenino. Y casualmente busca a su novia, ¿no? Ujú. Dentro de Y está toda en la obra. trígono con Venus, precisamente, Ajá. que está el tema de lo femenino y de esa búsqueda de su pareja. Ujú. Que siempre lo busca y siempre dice, ah, ya me voy a morir y ya no voy a tener ni una novia o ya no me voy a casar. Siempre hace esos chistes, pero es porque Sí. siempre busca esa novia hasta que por fin se le cumple, ¿no? Dentro de la obra. Ujú, Ahora, Pícoro. Aquí este estuvo muy curioso. ¿Por qué 0 grados de Géminis? No es un personaje que hable, entonces no es eso, pero sí tiene una connotación de que tiene como dualidad. ujú, Y como vemos dentro de la obra, Pícoro em, tiene dos personalidades, una buena y una mala. Dentro de la obra original es Picoro Daimaku y otra es Kami-sama, que son la misma entidad, pero en dos cuerpos diferentes. Entonces, ahí viene la parte de la parte geminiana. Y otra es que viene siendo que Picoro ya deja de volverse una persona maligna para volverse una persona más benevolente. Ya no es un hijo de los demonios, sino es alguien intermedio. Entonces, por eso está ambivalente entre un personaje antagonista y un personaje de soporte o como amigo dentro de la obra. ujú. Sí, Es sí. curioso. ¿Sabes qué me hace, qué imagen me llega de apreciar este nombre de Pícoro en el cero de Géminis? ¿Tú recuerdas esa escena en la que Pícoro estira sus brazos, se vuelven supremamente elásticos? No recuerdo muy bien qué capítulo es, pero a lo mejor tú sí lo recuerdes. Sí, sí. Y tiene que ver esta con la plasticidad y las extremidades de Géminis, como ese movimiento que tenía ahí el personaje. Sí, 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 lo recuerdo. Fue en el Budokai Tenkaichi 23, que viene siendo el torneo número 23 de Dragon Ball original, y que también, como dato extra, y gracias por tomarlo en cuenta, Diana, es la trama donde él tanto se puede hacer pequeño como se puede hacer grande. Y eso es algo de Géminis, que es cambiante de formas. Tal cual. ¿Qué tal? Sí, Y sí. bueno, nada más como dato, Picoro, ese es el nombre en inglés, pero Toriyama lo tomó del japonés que significa flauta. Entonces está muy, muy ad hoc que la flauta que viene siendo de viento tenga su grado astrogemátrico con un signo de aire Ujú. y que sea mutable, ¿no? De acuerdo. Sí. Luego está nuestro querido Vegeta, que dicho sea de paso, ellos dos son personajes que al principio no se llevan bien, pero siempre fueron estos personajes ambivalentes, en el sentido de que Vegeta fue un enemigo y luego se convirtió en un amigo. Y de hecho ellos dos luego no se hablan, pero como que se sienten el respeto el uno y el otro. Y eso aparece en varias películas y en la obra original, como tal. Entonces él es 0 grados de Acuario Vegeta, como lo conocemos en Latinoamérica, que también Ujú. en japonés es Bellita, Pollita. que viene de vegetal. Sí, y está muy cerquita de Marte en Acuario. Y creo que ilustra muy bien esa personalidad que tiene Vegeta. Exacto, una personalidad arraigada de luchar, de ser un guerrero, en específico un guerrero Saiyajin, y es el guerrero que siempre quiere pelear, y de hecho se deprime dentro de la historia cuando ya no puede pelear, o cuando ya no hay alguien con quien pelear de verdad. Sí. Ahora vamos con Gohan, que sabemos que es el heredero y también de Goku, y que también dicho de paso, Gohan es un arroz en Ujú. japonés. Arroz en Te lo japonés. le pueden pedir en la comida de un sushi. Bueno, aquí está, 18 grados de Escorpio, que si se dan cuenta está más cerca del Saturno de Escorpio de la carta natal de Dragon Ball. Es decir, que ese personaje tiene que pasar por una serie de maestrías y adversidades donde se le limiten la vida.
Y en sí, el primer personaje que le limita la vida va a ser Raditz, el hermano de Goku, luego va a ser Piccolo, luego va a ser evidentemente Freezer y los otros, los guerreros, lo que son de la parte de los Ginyu. Y básicamente es un personaje que a golpes se tiene que formar. Y son muchas limitaciones las que pasa Gohan hasta que por fin en algún punto de la historia ya puede darse una vida más tranquila. Pero pasa por maestros. Eso es una cosa que pasa con este personaje. Y pasa no tan seguido, pero en esta conjunción en específico a menos de 2 grados con el grado astrogemátrico, querría decir que ese personaje va a ser longevo, por un lado, y Ujú. la segunda, que tiene que pasar por adversidades de maestros. Y tiene que Sí, ser por muerte por el tema de Scorpio. sí. ¿Sabes? Creo que él se dedicaba mucho a la investigación. También, Sí, que eso también está. es una cosa de Scorpio, Escorpio. investigar, que a él siempre le gustaron los animales insectos, Escorpio. que también son escorpios insectos, ¿verdad? Sí. De cierta manera. Luego está Trunks, que viene siendo el hijo de Vegeta dentro de la historia, pero que viene del inglés Trunks de calzoncillos. Ujú, Y él está en grado 14 de cáncer, que está cerca de Dragon Ball Super. Es decir, que si no hubiéramos tenido esto y se hubiera estrenado Dragon Ball Super y nosotros quisiéramos ver cuál es la relación de Trunks con Dragon Ball Super, hubiéramos dicho, a lo mejor regresa Trunks o tiene una cierta relevancia dentro de la historia de Super. Y tiene tanto efecto Trunks que tiene hasta su propio arco con Goku Black. ujú. Y aquí en específico con la carta, el grado 14 de cáncer está en oposición casi perfecta con el 12 de Capricornio. O sea, es el personaje que tiene ciertas adversidades. Y bueno, dentro de la historia original, Trunks viene de un futuro distópico. Sí. Exacto. Luego, y aparte, ese podríamos decir que rige a ese cáncer, ¿cómo se llama? A esa parte canceriana que él tiene. Porque es el dispositor Júpiter por exaltación, en esta particular, es dispositor por exaltación del grado astrogemátrico de Trunks, Sí, y sabes, creo que esa dificultad también está planteada por su dispositor, por su regente, la luna en la 19 luna. de Libra, que también está formando una cuadratura. Bueno, sí, está un poco en orbe, pero tanto con el regente por domicilio como por exaltación están aspectos tensos. Y sí, es un personaje que tiene muchas adversidades en el desarrollo de la historia y uf, es Y intenso. de familia, porque él perdió Sí, su familia, al menos en la primera parte de la presentación de la historia. sí. Está cool, ¿no? Luego vamos con Majin Buu, que es 25 grados de Escorpio, que sería el último enemigo que ellos tienen, que él está muy, muy de cerca del nodo sur y del sol, sin mencionar a Saturno. Fue el personaje, el villano que tuvo más transformaciones y sobre todo es el villano que pudo hacer lo que los demás no pudieron, destruir el planeta Tierra, matar a todos los humanos y aparte de eso, ser eliminado por Goku, porque Goku en ningún punto de la historia o sea, tenía una cierta compasión con los enemigos que no se permitía a él mismo eliminarlos. Y Ujú. Majin Buu fue el último dentro del arco de Z que fue eliminado. Está curioso, ¿no? Y que ahí Sí. termina la historia. Y es muy curioso porque está ahí cerca del nodo sur Ujú. y el sol. Luego tenemos a Cell, que es 5 grados de Capricornio. Que él, de hecho, aquí, ¿cuál es el propósito de Cell? Buscar la perfección. ¿Qué es lo que busca Capricornio? Buscar la perfección. Entonces busca absorber a los androides para poder ser perfecto. Ujú. Que tiene ahí también su parte estética. Es como buscar la estética, que de hecho, si lo notan de nuevo, Cell es un personaje feo en su forma imperfecta, pero cada vez que va absorbiendo los androides, se vuelve más bello. Y eso es por el Venus, Sí. ¿no? Pudo haber Toriyama haberlo puesto más feo, pero no, casualmente lo puso bello. Y eso también sabemos que es porque su editor le dijo, no, es que como que no vende el personaje. Y aparte para Toriyama era muy complicado poner los puntitos de Cell.
Pero bueno, él mismo hizo el personaje y él mismo tuvo que hacerlo, ¿no? Y ahora aquí traje algo importante. Traje a Frieza, que sería el nombre original en japonés de Freezer, y Freezer, que sería el nombre en español. Ujú. Y aquí quiero ver dos cosas. La primera es el propósito, que al mismo tiempo los dos son casualmente en, en signos fijos. Es decir, que Freezer, sin saber bien el grado astrogemátrico, ya sé de por medio que lo que busca es una estabilidad en algo o que busca una permanencia. En el primero, Prisa, digamos, quiere buscar una cierta belleza por el grado 27 de Tauro, que casualmente Freezer también está del otro lado del Sol y está con el nodo norte, que fue el enemigo más temido de todos, y que con él originalmente la obra se iba a cerrar. Y hasta el momento es el personaje, el personaje antagónico más poderoso que tienen los guerreros. Ahora, eso es, ¿qué es lo que busca Freezer? Busca una estabilidad de algo y con Freezer, que sería en español, ahí podemos decir que está buscando algo oculto. Entonces, ahí, ¿qué podemos decir en estas dos? Solamente con saber los signos, que Freezer está buscando una estabilidad en algo en cuanto a su tiempo o en cuanto a la permanencia, porque él lo que quiere es ser el gobernador del universo, entonces quiere mantener su regencia. Entonces sabemos que en la historia él lo que quiere es tener las esferas del dragón para que él tenga la inmortalidad y así Claro. no tenga que morir. Claro, y ese freezer ahí en el 8 de Escorpio tan cerca a Plutón, creo que muestra esa ambición de poder tan intensa que tiene y por consolidarse y gobernar el universo. Exacto. Y también, si lo vemos desde la perspectiva de Dragon Ball Super, Ujú. sobre todo en la película de Dragon Ball Super Broly, él quiere buscar las esferas del dragón, pero ya no por ser inmortal, sino como vemos ahí, busca otra estabilidad que puede ser venusina o puede ser un secreto, Sí, que lo que quiere es crecer 5 centímetros, que por un lado es ser más bello, por el 27 de Freezer de Tauro, pero por el lado de Freezer en español, lo que quiere es secreto, nadie tiene que saberlo. sí. Oye, y sabes, ahora que mencionas el tema de la altura de Freezer, porque digamos es un personaje pequeño en comparación con los demás, eh, los nombres por astrogeometría están en Tauro y en Escorpio, que naturalmente da un cuerpo pequeño, una estatura muy baja. Curioso, ¿no? Curioso. Eso no pasa ni con Cell, y de hecho sí con Majin Buu, porque él es pequeño en alguna parte de la historia. Sí, claro. Está curioso, pero Buenísimo. bueno, así es como vemos a los personajes dentro de la misma carta natal de la publicación original de Dragon Ball, que es el origen de todas las sagas por venir. Buenísimo. Y hay que recordar que ahora sigue Dragon Ball Daima, que se Ujú. estrena el próximo 11 de octubre del 2024. No es Mm. promoción. Nuestra información es informativo. Interesante. Y luego ya, haciendo uno, recreando esto, ¿cuántos años tenían sus creadores al momento de crear el manga? Ujú. Aquí tuve que ver, Naoko Takeuchi tenía 24 años cuando hizo Sailor Moon. Luego está Masami Kurumada con 32 y Akira Toriyama a los 29 años. Ahí, Diana, ¿me puedes compartir qué eventos astrológicos son importantes a esas edades? Bueno, yo te mencionaba que para el caso de Kurumada, a los 32 años, está la profección de la casa 9, que para los que no saben, cada año tiene una activación de una serie de temas en la carta natal. En la medida en que vamos avanzando en nuestro proceso, se van activando ciertas casas. A los 32 años está activada Casa 9, que tiene que ver con temas del extranjero, de publicaciones, de difusión de su creación en medios masivos, porque tiene que ver con estos medios escritos, revistas, y además que esta obra tuvo un gran impacto pues en el extranjero, ¿no? Como en todo el proceso de expansión que tuvo en los diferentes países y en los jóvenes. Eso fue muy, muy destacado.
¿cierto, Julio? Muy cierto. Ahí Bueno, yo te iba a mencionar, con Toriyama son 29 años. Normalmente a los 29 años es cuando se da el retorno de Saturno. Pues ahí hay algo de maestría que viene teniendo Toriyama que se le va presentando en la vida y casualmente cuando cumple esos 29 se da esta publicación de Dragon Ball, que sería la obra que lo sobrepasa a él y que ha sido su obra más famosa a lo largo de los tiempos. sí, Y no está sé si muy quieres bueno. agregar algo con Naoko. No, sabes, te iba a comentar del tema de Toriyama porque precisamente en ese momento que tiene retorno de Saturno y justo lo que estábamos hablando de que el personaje de Goku enfrenta muchas adversidades, mucho esfuerzo como un gran énfasis en poder superar todo eso para salir adelante, que precisamente es uno de los mensajes que nos transmite ese retorno de Saturno y cómo en esa época estamos pues viviendo una serie de pasos para llegar como a la adultez, que es precisamente el personaje que se está volviendo, sí, mucho más maduro, adulto, pero con una connotación de un gran propósito. Exacto. Sí, y aparte es el definidor de quién es la persona, su sentido Sí, de responsabilidad y su sentido del deber. sí, tal cual. Bueno, Aparte ¿y de qué que te también tiene que ver parece? con el tiempo, ¿no? Sí, eso te iba a decir, tiene que ver con el tiempo Y y es tiene una que ver obra que con... habla sobre el tiempo en sí, de niño Sí, a adulto, pasando hasta incluso sus hijos. exactamente, como con todo el legado que está dejando ahí. Bueno, ¿y qué te parece la de Naoko Takeuchi a sus 24? Naoko de por sí ya era bastante apreciada en cuanto o sea, ella ya era millonaria y con básicamente con Sailor Moon se volvió en multimillonaria porque es una obra que ella nunca pensó que iba a darse mucho más. Ella solamente lo dibujó por el hecho de tener algo con qué dibujar y dibujar algo que le gustaba. Ujú. Entonces, Naoko, de hecho aquí, cuando las personas nacen, tenemos lo que es el año uno, pero para astrología y en profecciones que ya hizo Diana a favor de mencionarlo, se llama año cero. Por lo tanto, el año 12 viene siendo viene siendo otra vez de casa uno. Sí, Entonces, cuando Naoko cumple 24 años, es su segunda revolución de casa uno. exactamente, exactamente. Entonces, Y a lo mejor estuvo muy cerquita de su retorno de Júpiter. sí, también, porque Júpiter se tarda que 12 años en darle la vuelta al zodiaco, así que sería su segundo retorno de jupiteriano dentro de su misma casa, que ya sabemos que tiene un súper, bueno, ella sabemos que es pisciana, pero tiene un buen Júpiter en cáncer, exaltado, Exactamente, lo cual exactamente. tiene Toriyama también, Sí, sí. Y lo realmente cual, cuando se tiene la perfección de cada uno es un año supremamente definitorio para la proyección, para la vida de la persona. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se va a proyectar sus motivaciones y cómo se va a enfrentar a sus nuevas realidades desde todo el potencial que tiene? Así que es muy notorio para Naoko. sí, una persona sin duda que revolucionó las obras, sobre todo en mujeres, porque no hay muchas mangakas mujeres. Ella es, digamos que es la expositora número uno en cuanto a mangakas mujeres exitosas. De acuerdo. Y Y ya para cerrar, bueno, aquí tenía relación del mangaka y su creación, porque en específico quería que vieran que, bueno, están de las personas nacen las ideas y se crean sus obras. Y ahora lo hago énfasis en los colores, sobre todo en el de Toriyama y el de Takeuchi, que sus obras son mucho más grandes que ellos mismos. ¿Has escuchado a Sailor Moon? ¿Has escuchado a Dragon Ball? Y también tiene que ver de que las personalidades de los personajes siempre es ser bondadoso con los demás, que podríamos decirlo que es de, una clase de valores que te dan estos personajes. Uno es un extraterrestre, otro es un caballero japonés y otra es una chica que va a la secundaria en Japón.
Ujú. lo cual no tiene nada que ver uno con el otro, pero los tres, aún en sus diferencias, coinciden de que son personajes que trascienden y que se superan sus límites para poder proteger a sus seres queridos. Sí, tal cual. Me encanta el sentido que cada uno de esos personajes le ha aportado a la vida de muchas personas. ¿Sí? En particular, Sí, creo que han ayudado a rescatar de momentos muy difíciles a varias personas y les ha ayudado como a impulsar el sentido de la voluntad y el superar sus propios límites bajo situaciones a veces muy difíciles. Creo que lo he visto, ¿sabes? En muchos videos, en comerciales, de pronto de unos niños que están jugando a ser Goku, Vegeta y a lanzarse poderes. Y cuando crecen, sí, experimentan, por ejemplo, una vida laboral muy difícil o situaciones en sus relaciones, en su vida, y cuando vuelven a ver el anime de Dragon Ball y recuerdan que en su infancia jugaban a ser Goku, a ser Vegeta y que tenían superpoderes, se dan cuenta de que realmente pueden afrontar las pruebas con mucho valor y dándole un sentido a su vida como mucho más genuino, más allá de ir a trabajar y hacer la vida cotidiana, sino que enciende la chispa de su corazón. Eso me parece muy lindo. sí, súper especial que estos personajes que son ficticios, que cabe resaltar nuevamente que estos personajes no existen en la vida real, pero como marcas, como negocio, son unos gigantes, gigantes que traen a muchas personas por todo lo que representan. Y también a nivel negocio, estas tres marcas en específico han creado una serie de trabajos enorme en varias industrias y sin duda van a seguir todavía en nuestra cultura popular. Y pues nada más que decir que siguen permeando, a pesar de que ya pasan más de los 30 años, siguen permeando y teniendo un poder dentro de nuestra cultura, que aún seguimos estando, incluso tomando nuevas películas, nuevas series, nuevos mangas y hasta nuevos videojuegos, como en el Sparking Zero. Ujú. Buenísimo. Y bueno, con eso nada más quería concluir con astrogeometría, que sigue siendo una técnica novedosa, nos guía para interpretar e interrelacionar a los creadores como a sus creaciones y ayuda con una gran efectividad con reconocer personalidades y o acciones de los personajes a lo largo del tiempo de la o las obras subyacentes del proyecto. Esto lo digo en específico por Dragon Ball, que ha tenido Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, que son subyacentes a Dragon Ball. Y en el caso de Saint Seiya, que sigue siendo Hades, o lo que sería Next Dimension, que de todos modos vienen del origen de Saint Seiya, pero ya son sus propias marcas o sus propias giros. Y en el caso tal vez de Sailor Moon, ya son Sailor Cosmos. Digo, en el caso de Sailor Moon es distinto porque la obra siempre fue concebida como Sailor Moon de principio a fin. Sí. Y aquí pongo, si conocen los personajes, pongo a los tres personajes en sus fases más poderosas o a las fases que ustedes conocen. Sailor Cosmos, Seiya en la armadura divina de Pegaso y a Goku con el Ultra Instinto. Ultra instinto. Buenísimo. Que si vimos, venimos desde niños a adultos diferentes, con fuerzas inimaginables. Bueno, y terminando en las conclusiones, aquí están estos tres personajes en sus formas más poderosas: Sailor Moon Cosmos, Seiya de Pegaso en su armadura divina y Goku en el Ultra Instinto Está súper linda esa imagen de de Sailor Goku. Cosmos. Y Bueno, bueno, las tres están muy lindas, pero es que me encanta Goku. bueno, pero como vemos, todos estos personajes ya trascendieron. Y también iba a decir, como dato curioso, los tres tienen ya sea auras o permean en su imagen, predominan el color blanco. En el caso Ujú. de Sailor Moon Cosmos, pues queda evidente de que el color blanco ya alcanzó lo que sería el máximo. Y en el Sí, caso de Seiya con la armadura divina de Pegaso, también ya alcanzó el máximo con la divinidad. Y en el caso de Goku, no está dentro de su ropa como personaje, pero sí está dentro de su aura. Y sí, cuando cambia de cabello a cabello blanco, también permea de que alcanzó un estado divino. wow, genial.
Me encanta, la simbología. la simbología. Sí. Y con eso damos por terminado la sesión. Ahí están las redes sociales, que sé que Diana me las va a pedir. Ahí lo pueden escanear o ingresar a la página directamente en Instagram como Mago Satán. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que fue una explicación súper completa donde pudimos ver a estos tres grandes obras desde el punto de vista de astrogeometría. Creo que hiciste un trabajo supremamente detallado y riguroso. Es una de tus especialidades, la astrogeometría. Y de hecho me gusta mucho cómo vas enlazando la historia, la vida del personaje, la vida como tal del autor y lo que está ocurriendo respecto a la obra, que es al manga y la interacción de los personajes. Como vimos, son tres obras importantes, pero todas tienen algo en común, como lo resaltaste desde el inicio, y eso es algo súper destacado, así que te agradezco un montón por haber aceptado la invitación y por haber dedicado tu tiempo para acompañarnos con esta presentación que estuvo genial, súper completa. Te agradezco muchísimo, Julio. No a ti, Diana. Muchas gracias. Y muchas gracias al público por quedarse aquí. Y esperemos les sea de su agrado y cualquier cosa, pues sigamos viendo astrogeometría. Sí, súper bueno, ya saben, comenten todo lo que quieran. Y sigan a Julio en sus redes sociales. Voy a dejar acá al final también los datos en el video para que lo puedan seguir en su Instagram. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.